La segunda bestia descrita en Apocalipsis 13 da vida a la primera, quien por muchos es identificada como el anticristo. ¿Quién es la segunda bestia? Hoy te lo voy a mostrar. La segunda bestia es referida como el falso profeta en Apocalipsis 16 y 19. A la primera bestia de Apocalipsis se le llama comúnmente como el anticristo. Mira nuestro video anterior sobre la identidad del anticristo. Te revelará, sin duda, este misterio. En nuestro video anterior determinamos que la primera bestia puede ser el Imperio Romano. Puede ser Nerón, puede ser Domiciano y pueden ser otros anticristos que han surgido a lo largo de la historia y muestran las mismas características de la bestia. Puede y probablemente será un futuro anticristo, o tal vez incluso algunos más por venir. La segunda bestia tiene 2 cuernos como un cordero y hablaba como un dragón. El dragón y la primera bestia ambos tienen 10 cuernos. Los 10 cuernos hablan de una gran esfera de autoridad. La segunda bestia, sin embargo, tiene su esfera de autoridad en el campo de la comunicación. Es un propagandista. Se mueve en la esfera del habla. A diferencia de la primera bestia, no es una autoridad gobernante. Y esta es una distinción muy importante. Su función es atraer a las multitudes a la primera bestia. Su autoridad parece noble. Tiene cuernos como un corderito. Sin embargo, lo que habla es del dragón. Es satánico. Estoy a punto de revelarte quién es el falso profeta en el libro de Apocalipsis. Como hemos dicho en nuestros videos anteriores, Juan esperaba que los primeros destinarios de las iglesias de Asia Menor entendieran lo que él estaba diciendo. No estaba hablando de eventos que tendrían lugar miles de años después en un mundo que era incomprensible para alguien del primer siglo. Rutinariamente, a lo largo del libro, Juan los insta a tener oídos para oír y los reta que entiendan el mensaje que se les estaba comunicando. El falso profeta hace grandes señales, milagros, que causan engaño masivo. Se le permitió revivir a la primera bestia, que estaba moribunda. ¿Cómo la revivió? A través de su propaganda y falsos milagros. La bestia es Roma, encabezada por Nerón, que después de su muerte pasó por una guerra civil. Juan escribió unos 30 años después de estos hechos. Y en ese momento Domiciano era el emperador. Domiciano fue como un tipo de Nerón resucitado para los cristianos de ese entonces, porque renovó las persecuciones contra el cristianismo. Roma fue revivida y más fuerte que nunca bajo Domiciano. Su padre Vespasiano y su hermano Tito construyeron un poderoso imperio y Domiciano lo siguió. A lo largo de Asia Menor había templos, estatuas y edificios dedicados al emperador. Las monedas de esa época llevaban la imagen del emperador, dándole títulos de supremacía. En esta región, el emperador era adorado como un dios. Los historianos se refieren a esta práctica como el culto imperial. Después de la muerte de Julio César, fue reconocido oficialmente como un dios. Su hijo adoptivo, Augusto, se convirtió en el primer emperador romano y permitió que se construyesen templos en Asia Menor, donde él fue venerado como
Y este fue el principio, el comienzo de este culto. El culto imperial se implementó para crear lealtad y unidad en el imperio. Aquellos que no doblaban la rodilla ante César eran vistos como divisivos y como una amenaza para el gobierno. En Asia Menor había un templo en Éfeso dedicado a la familia real de Vespasiano, Tito y Domiciano. Fue dedicado durante el reinado de Domiciano y fue utilizado para el culto imperial. En Pérgamo había otro templo construido en honor de Augusto. Es muy probable que la referencia al trono de Satanás que se encuentra en Apocalipsis 2 sea una referencia a este templo. La ciudad de Esmirna hacía alarde de ser la primera en implementar el culto imperial. Cada ciudadano estaba obligado a quemar incienso en el altar de César y proclamarlo como Señor. Como puedes ver, el culto imperial era una práctica dominante en Asia Menor. Los destinarios del Apocalipsis estaban muy conscientes de esta falsa religión. Fue impuesta bajo obligación. Y por esto ellos sufrieron gran persecución. El falso profeta es simplemente una referencia simbólica a la religión que promovió esta práctica falsa y malvada. El contexto es claro. La religión del culto imperial es el falso profeta de Apocalipsis 13. En el mundo antiguo, el paganismo involucraba prácticas ocultistas que incluían experiencias mágicas, místicas y esotéricas. Estas experiencias eran acompañadas con falsos milagros y propaganda llenas de exageraciones para validar y promover su falsa religión. La función del falso profeta dentro del esquema del dragón era engañar a los que moran en la tierra para que hicieran una imagen a la bestia. En otras palabras, deificarla. La bestia se convirtió en su dios. A la bestia, como entidad, se le da aliento para hablar. Se le dio una voz de influencia y hace que todos los que se oponen a ella sean perseguidos e incluso asesinados. El falso profeta promueve a la bestia y hace que todos reciban la marca de la bestia. Una referencia a aquellos que adoptaron la falsa religión del culto imperial o la adoración del emperador. La gente no podía comprar, vender o funcionar adecuadamente en esa cultura a menos que se rindieran a esta práctica. Por tanto, muchos sucumbieron a la presión de la cultura. Tomaron la marca. Esta es la marca de la bestia. Es un emblema que se lleva por dentro, interiormente. Es una condición espiritual. El libro de Apocalipsis fue escrito a los cristianos en Asia Menor, pero también fue escrito para todos nosotros. Estos eventos aplican directamente a los destinarios del libro. Sin embargo, se repiten una y otra vez a lo largo de la historia en diferentes escenarios. Te mostraré cómo. A lo largo de la historia vemos movimientos que están encabezados por un hombre. Por lo general, hay una máquina de propaganda detrás de este líder mundial que los eleva al nivel de Salvador. Estos hombres son normalmente narcisistas que construyen estatuas, imágenes de sí mismos para que los admiren y los adoren. La máquina de propaganda casi siempre es una religión que promueve a un líder y a su gobierno como el que traerá paz y estabilidad al mundo. Esta es la función del falso profeta. Muchas veces se presenta en una forma retorcida y pervertida del cristianismo. La palabra griega para anticristo no significa necesariamente contra Cristo. También puede significar en lugar de Cristo.
Tomemos como ejemplo el ascenso de Adolfo Hitler en Alemania en la década de los 1930. Hitler lamentó que el cristianismo fuera la religión nacional de Alemania, debido a lo que él veía como su mansedumbre y debilidad. Deseaba una religión más nacionalista como la de Japón o incluso el Islam. Al principio toleró el cristianismo porque le convenía políticamente. A pesar de esto, su deseo era abolirlo una vez que se hiciera más poderoso. Uno de sus principales líderes, Reinhard Heydrich, dijo que pronto llegaría el día en que Hitler iba a tener el mismo lugar que Jesús tenía en Alemania en ese momento. Entre los principales líderes nazis había ocultistas, otros que querían revivir el paganismo antiguo y falsos cristianos que crearon una forma de cristianismo anti-Dios del Antiguo Testamento. Crearon un nuevo Jesús que era antisemita. El propósito de la religión en Alemania era promover el nazismo y su jefe, que era Adolfo Hitler. Era una religión nacionalista que buscaba reemplazar al cristianismo y su creencia de que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es verdaderamente el espíritu del anticristo. Y a menudo es promovido por un falso profeta. Se puede ver en el régimen actual de Corea del Norte, donde Kim Jong-un es prácticamente venerado como un dios. Las personas construyen santuarios en sus hogares en honor a su líder y se les enseña que le deben todo a él. Cada vez que veas un movimiento nacionalista que eleva a un hombre a través de la propaganda, ten mucho cuidado. Por lo general, promueven y prometen un paraíso utópico. Te dirán, si te unes al movimiento, todo será magnífico. Paz en la tierra, prosperidad para todos. Finalmente, el reino que la humanidad siempre ha deseado se aproxima. Este es el espíritu de Anticristo. Y aquellos que lo promueven son el falso profeta. Para nosotros, solo hay un solo rey y un señor de señor, que es Jesucristo. Solo Él puede traer un reino eterno de paz. Este es el mensaje de Apocalipsis. Cualquier otro espíritu que te prometa un reino en la tierra es el anticristo. Y aquellos que lo compran están tomando la marca de la bestia. Gracias por ver y apoyar este canal. Por favor, danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos, apóyanos. Hasta la próxima. Recuerda vivir por encima del resto. Vivir la vida celestial, the supernal life.